Hoy estamos resolviendo el ejercicio 1.50 del libro de termodinámica de Sengel. Este ejercicio en sí no es exactamente termodinámica, es más bien de manometría, pero es un concepto que tenemos que aprender a utilizar para los ejercicios más avanzados de termodinámica. Entonces, en este ejercicio se nos presenta un manómetro, que es este aparato que está aquí, donde se utilizan diferentes fluidos para poder medir la presión de ciertos puntos de interés. Los datos que nos dan son estas medidas H1, H2 y H3 que están aquí, y nos dan las densidades de cada líquido que se encuentra en el manómetro. Tenemos agua, aceite y mercurio. Se nos dice también de que el tanque de agua está presurizado con aire, es decir, se le ha agregado cierta cantidad de aire para que llegue a cierta presión. Entonces se nos pide de encontrar la presión en el punto 1, la presión manométrica. Para esto tenemos que tener en mente ciertos conceptos. Observando el dibujo vemos que la presión en el punto 2 es simplemente la presión atmosférica, es decir, la única presión que está empujando hacia abajo en este punto es la columna de aire que se encuentra encima de ella. También tenemos que recordar que las presiones son igual al producto de ρ, la densidad, por la gravedad, por la altura en ese punto de interés. Finalmente tenemos que recordar el concepto de presión manométrica. La presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. En cualquier punto entonces la presión manométrica va a ser, por ejemplo, si hablamos de este punto, la presión manométrica va a ser la presión absoluta, que es toda esta parte de arriba, tomando en cuenta la columna de aire que se encuentra ahí, menos la presión atmosférica. Y como dijimos, la presión atmosférica llega hasta aquí. Entonces restando esto menos esto, solo nos va a dar esta presión, es decir, el punto que nos interesa. ¿Cómo podemos hacer para conocer la presión adentro del tanque en este punto en específico? Aquí viene la utilidad y lo práctico de un aparato manométrico, porque sabemos, por teoría que en cualquier dos puntos que estén en el mismo fluido y a la misma altura, sus presiones van a ser iguales. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos empezar a trazar alturas comunes para nuestros puntos de interés. Aquí nuestro fluido es el aire. Si vemos en el tubo, tenemos agua. Los dos puntos que son comunes serían este punto aquí y este punto aquí. Es decir, la presión va aumentando ya que hay cada vez más líquido encima, ¿no? Entonces tenemos la presión del aire más la presión que va aumentando mientras vamos viajando en medio del agua, que es esta distancia, H1. Llegamos a este punto, sabemos que entonces que la presión aquí tiene un cierto valor que podemos calcular y va a ser igual a la presión en este punto. Entonces seguimos bajando. Llegamos a este punto. La presión va a ir aumentando de manera diferente porque este es un líquido diferente. Y como decíamos, esta presión va a ser la misma que esta presión. Finalmente la presión se va aliviando mientras vamos subiendo y acercándonos más hacia la superficie. Es importante recordar entonces que las presiones van aumentando mientras vamos bajando en un fluido y van disminuyendo mientras vamos viajando hacia arriba en el fluido. Tenemos que la presión en el punto 1 más la presión hasta este otro punto en el agua, que sería ρ del agua por la gravedad por esa altura H1, más esta presión que seguimos viajando hacia abajo en el aceite, pues en esta distancia H2, menos, ya que la presión se comienza a disminuir, ya que va viajando hacia arriba, y el fluido es el mercurio, su distancia es H3,
Todo esto, todo este viaje que hace, al final lo podemos igualar con la presión atmosférica. Despejando para P1 obtenemos esta ecuación. Ahora viene en juego esta teoría que tenemos aquí sobre la presión. El problema es que tenemos todavía dos incógnitas. Tenemos los valores de todo esto, pero tenemos dos incógnitas y no tenemos más datos. No se nos ha dado el valor de la presión atmosférica. Sin embargo, acordándonos de esta fórmula, sabemos que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Que tenemos aquí una presión atmosférica y una presión manométrica. Es decir, que aquí estamos hablando de la presión 1 absoluta. Para tener la presión 1 manométrica que nos están pidiendo, tenemos que aplicar esta ecuación. La presión absoluta menos la presión atmosférica, que es lo que he hecho aquí. La presión 1 absoluta menos la presión atmosférica va a ser igual a esto. Es decir, podemos reemplazar todo esto por la presión 1 manométrica, que es lo que estamos buscando. Entonces, reemplazando cada uno de los valores con los datos que nos dan, tenemos que la presión manométrica es de 48.102.85 pascales, que es lo mismo que 48.9 kilopascales.